Capítulo 3. El archivo Taijeta. Aún así, esto es realmente demasiado, murmuró Meili mientras miraba las estanterías mientras jugaba con su pelo trenzado. Subaru se apartó de la estantería que había estado mirando. ¿Por qué? Ahora que hemos descubierto el truco, ¿ha despertado tu interés? Es difícil de decir, pero cuantos más muertos conoces, más libros puedes leer, ¿no? Eso podría encajar muy bien conmigo. La mano de Subaru se detuvo ante el comentario casual de Meili. Ella parecía casi confundida por su respuesta, pero esa idea le preocupaba. Meili había matado a muchos por su propia mano, así que conocía a muchos muertos. Subaru no tenía ni idea de lo que debía decirle a la chica que había sido entrenada como asesina desde muy joven. La simpatía es una forma unilateral de verlo. También, como forastero, era correcto que la compadeciera o se sintiera mal por ella. En todo caso, ver cómo ella ni siquiera lo consideraba un problema entristecía a Subaru. Tras desbloquear por fin el archivo Taijeta, su grupo se enfrentaba en ese momento a la inmensa riqueza de los libros mediante ensayo y error. Era una biblioteca que permitía a los lectores experimentar los recuerdos de los fallecidos y aprender cosas que nunca podrían haber sabido. Solo por esa descripción, podría parecer que las posibilidades eran infinitas, pero, si la señora del pañuelo tiene razón, entonces todos los que han muerto tienen un libro aquí, ¿verdad? Pero ¿son todos los que han vivido, o solo los que han estado desde que se construyó esta torre? No tengo ni idea. Incluso si fuera solo desde que se construyó la torre, eso significaría unos 400 años de registros, de libros de los muertos. Es imposible que podamos leerlos todos. Incluso ojear los títulos nos llevaría una enorme cantidad de tiempo. Desde que Subaru y Julius encontraron éxitos, el grupo aún no había sacado ninguno más. Era un testimonio de la magnitud de 400 años de historia. No me importa necesariamente no tener que pasar por eso otra vez. No te quejes tanto. Beatrice y la hermana mayor se preocuparán si te oyen. ¿Y qué pensará esa señora medio desnuda? Que no parezca que tengo un montón de intereses amorosos. Quiero decir, tampoco puedo negarlo del todo, pero por guardar las apariencias, lo voy a hacer. Y sobre Sioula, Subaru se encogió de hombros antes de mirar a Sioula. Un poco más lejos, Julius y Anastasia la estaban interrogando. En cuanto notó la mirada de Subaru, le brillaron los ojos y le lanzó un beso. Él hizo lo posible por apartarlo. J.E. Es usted un mal hombre, señor. Por alguna razón, oír eso de ti duele aún más que oírlo de Ram o Anastasia. Que una niñita pensara lo peor de él me dolió un poco más. Sintiendo un dolor sordo en el pecho, Subaru se rascó la cabeza. Oye, el momento es un poco extraño, pero, ¿puedo preguntarte algo? No tiene ya suficientes chicas, señor. Lo has entendido todo mal. No es así, solo bromeaba. Si quieres preguntar algo, entonces adelante, pregunta. Ladeando la cabeza, Meili entrecerró los ojos con coquetería. Tenía un aire casi seductor. Si tú lo dices, entonces ahí va nada. ¿Cuándo te convertiste en asesina? ¿Qué? ¿Por qué te ríes de eso? Había intentado preguntarlo con toda la solemnidad que pudo reunir, pero la forma en que ella estalló en carcajadas dejó a Subaru perplejo. Meili se secó las lágrimas de los ojos antes de responder. Lo siento, es que me pareció una pregunta que quizá deberías haberme hecho antes. Llevo un año en tu mansión, ¿verdad? Como no te preocupaste por eso hasta que llegamos a esta torre de arena, supongo que cuando lo pones de esa manera. Entonces no debería haberte estado dando peluches, ¿sabes? Es porque me diste regalos que me gustas, señor. Llevándose la mano a la boca, Meili miró a Subaru con ojos juguetones. Tenía razón. Era terriblemente tarde para preguntarse eso ahora. La única razón por la que Subaru lo había pensando entonces era porque estaban en un archivo lleno de recuerdos de los muertos, porque el sentimiento de la muerte está innegablemente por todas partes aquí. Me olvidé de ello hasta que empezamos a husmear en un lugar como este. ¿Lo olvidaste? Durante el último año, has estado en la categoría de chica jugando con muñecas, eso es todo. Tampoco creo que sea el único que te ve así. Por supuesto, no era tan despreocupado como para olvidar por completo lo peligrosa que podía ser Meili. De hecho, justo después de atraparla y encerrarla en la mansión, se habían puesto extremadamente en guardia. Pero ella nunca intentó escapar ni hacer daño a nadie en la mansión, así que, con el tiempo, se relajaron a su alrededor. Era complicado, pero también te llevabas bastante bien con Petra, ¿verdad? Sabes que Petra era muy testaruda, ¿verdad? ¿Lo era? Dijo que no sabía si yo era amigo o enemigo, así que podía hacerle lo que quisiera. No pude traicionarla después de eso. ¡Wow! Eso es increíble. Petra es una diablilla. Al oír que Petra había estado trabajando tan duro entre bastidores, Subaru se sorprendió.
No tenía ni idea de que la enternecedora amistad de Petra y Meili tuviera ese tipo de trasfondo. No creía que estuviera haciendo trabajar tan duro a nadie aparte de Otto o Roswell. Creo que todos están haciendo todo lo posible para que tú y la hermana mayor, especialmente ella, puedan seguir siendo como son. Subaru asintió al análisis de Meili mientras abrazaba sus piernas y apoyaba la barbilla en las rodillas. Actuar para proteger a Emilia. Ese era el deber de Subaru como su caballero, pero todos en su campamento compartían ese sentimiento en su corazón de alguna forma. Subaru había tenido la intención de prestar más atención a eso, pero con este tipo de cosas, siempre estaba un paso por detrás de las personas más perceptivas del grupo. No se habría imaginado que eso incluía también a Petra. Dejemos que Emilia sea Emilia. Aunque no eran sobreprotectores al respecto, eso era lo que todos en su grupo querían. Empecé a trabajar hace 5 o 6 años. ¿Estás dispuesta a hablar de ello? Fui yo quien dijo que preguntara si quería saber algo. No es que me empeñe en ocultarlo. Meili ladeó la cabeza, con el pelo azul cayéndosele de los hombros mientras parecía un poco exasperada. El balanceo de su trenza llamó la atención de Subaru, que empezó a explicarse con naturalidad. Como dije antes, en mi caso era más como obedecer a mamá que hacer un trabajo. Daba mucho miedo si no hacías lo que ella decía. ¿Mamá? Subaru comprendió que Meili no se refería a su verdadera madre. En cierto sentido, era un poco como una madre adoptiva tal vez, pero en lo que a Subaru se refería, era la madre de las distorsiones en el carácter de Meili y no merecía ninguna cantidad de respeto. Usar el terror para obligar a una joven como ella a cumplir órdenes y moldearla hasta convertirla en una asesina. Ella sabía desde el principio que podía hacer que las bestias demoníacas me escucharan, así que esa parte no era un problema. Por eso me eligió en primer lugar. Espera un segundo. ¿Te recogió? Entonces, sí, me abandonaron. Me tiraron en un bosque antes de que pudiera recordar nada y me criaron unas bestias demoníacas. Hablaba como si no valiera la pena, pero era una historia bastante impactante. Ser criada por bestias demoníacas siendo un bebé, realmente no es el momento de comentar acerca de ser criado por lobos. Además, ¿pueden las bestias demoníacas criar a un bebé? Sería imposible para un niño normal. Pero yo tenía la habilidad de llevarme bien con las bestias demoníacas desde que nací. Por eso aparentemente me salvé. Meili se detuvo un momento mientras Subaru parecía sin habla. Bueno, de todos modos, esta bendición es probablemente la razón por la que yo también fui abandonada. Así que es difícil decir si fue buena o mala. Meili. ¿No fue gracioso? Pensaba que me haría reír. Meili fingió sentirse herida mientras Subaru se debatía entre qué decirle. ¿Debía quedarse con la mirada apenada o era el momento para un poco de humor negro? En cualquier caso, el corazón de Subaru no estaba lo suficientemente blindado como para elegir lo segundo. No ponga esa cara, señor. No me molesta en absoluto, no. Mucha gente que nace con bendiciones sufre. El señor consejero y el señor colmilludo también. Seguro que lo entenderían. Mencionó a Otto y a Garfield como dos ejemplos de las dificultades que eran inevitables para las personas nacidas con bendiciones. Otto también había dicho algo parecido antes. Incluso las bendiciones que podían parecer convenientes a primera vista causaban dificultades incalculables que solo podían ser comprendidas por aquellos que realmente tenían que lidiar con ellas. A mí me abandonaron por mi bendición y luego me recogieron por ella. Hice el trabajo que hice, y así es como acabé aquí con todos ustedes. Eso es ciertamente una vida llena de acontecimientos. Si me preguntan, terminar sin matar hubiera parecido mucho más antinatural, aunque ese debate ya ha terminado. No vuelvas a hacerlo. No importa cuántas veces lo hayas hecho antes. ¿Nada ha cambiado? De todos modos, solo como hipótesis. ¿Qué? Meili ladeó la cabeza y miró a Subaru mientras señalaba las estanterías. Había innumerables libros. Si realmente eran las huellas de todos los que habían vivido en este mundo. Si los libros de tus padres están en algún lugar de las estanterías de aquí, ¿querrías leerlos? ¿Mis padres? No, mamá, sino mis padres de verdad. Subaru asintió mientras Meili parecía sorprendida. No era imposible. Meili dijo que sus padres la habían abandonado cuando era un bebé, pero ella no tenía forma de saberlo. Era totalmente posible que hubiera algún tipo de circunstancia atenuante que les obligara a ello, y la respuesta a esa pregunta podría estar en sus libros. Pero no me importa en absoluto. Respondió con una mirada de desconcierto. No se hacía la dura ni ponía cara de valiente. Eran sus sentimientos sinceros al respecto. Ni siquiera sentía odio u hostilidad. Era simple y llana apatía. Ya veo, no me malinterprete, señor. No estoy resentida por haber sido abandonada por mis padres. No me importan lo suficiente para eso. En la vida de Meili, los padres que la abandonaron no eran objetos de interés. Desde su punto de vista, aparte del acto inicial de traerla al mundo,
nunca habían interactuado. Supongo que es así. Subaru exhaló. Un viaje para encontrarse a uno mismo era una forma cliché de escribirlo, pero Subaru sentía que descubrir sus raíces tenía un significado. Al mismo tiempo, no era más que la opinión de un extraño. Si Meili no pensaba lo mismo, no tenía más remedio que aceptarlo, en cuyo caso, el valor de la existencia de estas estanterías es cada vez más dudoso. Por cierto, ¿qué ibas a hacer si te decía que sí quería leerlos? Buscarlos, obviamente. Quiero decir, hacer eso de inmediato sería imposible, pero podríamos investigar un poco sobre su pasado, y si pudiéramos averiguar un nombre, hacer algo de tiempo para Che. Realmente eres un tonto, señor. ¿Qué he hecho para merecer eso? Era un insulto tan simple que lo único que Subaru pudo hacer fue levantar la voz. Meili sacudió la cabeza y se levantó. Se quitó el polvo del trasero y miró hacia las estanterías. Es imposible que encuentres el libro que buscas entre todos estos. Si me preguntas, mientras haya una oportunidad, vale la pena intentarlo. Pues qué pena. Ya que no hay ningún libro de nadie que quiera leer. Era débil, pero su voz se apagó ligeramente. Subaru arrugó la frente. Solo una idea. Meili se dio la vuelta. Aquí aparecen más libros cuando la gente muere, ¿no? Sí. Al menos eso creo. ¿Cómo funciona eso?, me pregunto. Si murieras aquí y ahora, ¿aparecería de repente tu libro? Tengo curiosidad, ya veo. Por desgracia, no voy a probar esa hipótesis por ti. A Subaru le parecía casi insultante que ella pensara que él aceptaría cualquier cosa que ella sugiriera. Por lo que al respecta, no iba a jugarse la vida. Los labios de Meili se curvaron en un mohín. Parece que se divierten. ¿Han encontrado algo? Al oír su intercambio, Emilia, que había estado mirando todas las estanterías, se acercó para ver cómo estaban. Había expectación en sus ojos, pero por desgracia, no tenían más que conversación que compartir. Subaru se sintió mal por no tener más que ofrecer cuando, hermana mayor, escucha. El señor me estaba insinuando, no lo estaba haciendo. De hecho, hablamos de lo preciosa que eres, Emilia, eso me hace muy feliz, pero no deberías negarlo tan alto. Si actúas así, entristecerás a Meili, ¿verdad? Emilia ni siquiera fingió estar avergonzada mientras se desentendía de la reafirmación de amor de Subaru. Después de regañar suavemente a Subaru, se volvió hacia Meili y se disculpó. Lo siento, Subaru tiene la costumbre de presumir. Tendré una charla apropiada con él, así que dile que está bien y perdónalo por ahora. ¿Qué piensas del señor? Subaru es mi importante y especial caballero. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par, sin entender el sentido de la pregunta. Al ver eso, Meili sonrió débilmente, y miró a Subaru, cuyos hombros se habían desplomado. Parece que le espera un duro camino, señor. Subaru solo pudo responder con un silencio grave y dolorido. ¿Dónde está el camino hasta el siguiente piso? De todos modos, aún no tenemos pistas para eso. Emilia ladeó la cabeza mientras Subaru torcía la suya en dirección contraria. Después de verse total y absolutamente superado por una niña, Subaru estaba soportando el amargo sabor de boca que les había quedado mientras él y Emilia se veían obligados a considerar un cambio de planes. La nueva prioridad era superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino y ascender al segundo piso de la atalaya de las Pléyades en lugar de intentar utilizar los incontables libros de los muertos que llenaban Taijeta. Parece que este archivo es demasiado para nosotros en este momento. MMHMM. Incluso si logramos encontrar un nombre que conozcamos, las posibilidades de que sepan lo que queremos aprender parecen realmente bajas. Los ojos de Emilia se hundieron con pesar, pero tenía razón. Por desgracia, era difícil afirmar que los libros de los muertos sirvieran para encontrar el conocimiento que necesitaban. Buscar los recuerdos de una persona muerta cuyo nombre y rostro pudieran juntar requeriría una enorme cantidad de tiempo y el tipo de suerte necesaria para ganar la lotería. No podían permitirse contar con ninguna de las dos cosas. El tiempo no hacía falta decirlo, pero contar con la suerte era básicamente suicida en lo que a Subaru se refería. Lo más probable es que la información que queremos esté en otra planta, pero podemos siquiera subir. Intenté saltar a una de las estanterías, y no sirvió de nada. Qué atrevido por tu parte. Cuando decidieron buscar las escaleras para subir, Emilia había saltado inmediatamente encima de una estantería para comprobar si había una escalera oculta en alguna parte. Desgraciadamente, no encontró ningún pasadizo oculto, por lo que su decisivo salto a la acción no había dado frutos. Por cierto, cuando saltó sobre la estantería, el dobladillo de su corta falda se había balanceado de forma bastante dramática, provocando una breve escena que hizo que Subaru se pusiera bastante nerviosa. No pasa nada. Pac me enseñó mucho sobre cómo asegurarme de que no se me subiera la falda. Un comportamiento elegante propio de una chica correcta. Siempre tengo cuidado con eso. No estoy segura de si quiero felicitar a Pac o enfadarme con él.
En cualquier caso, dejando de lado esa impactante revelación, el intento fallido de Emilia fue suficiente para decir que no podían pasar por la fuerza al siguiente piso. Debido a eso, su búsqueda de un camino a Electra estaba en una situación desesperada. Era casi como una pregunta de seguimiento del examen anterior. Si se elaboraba demasiado, los aspirantes abandonarían, pero Flugel probablemente tenía eso en mente cuando lo preparó. Hablando de desagradable, me encantaría ver la cara de sus padres cuando se den cuenta de que han criado a un monstruo, aunque hay pocas posibilidades de eso cuando ni siquiera ha visto cómo es el hombre. Subaru, ¿me permites un momento? Julius le llamó. Él y Anastasia habían cuestionado la habitación llena de libros desde un ángulo diferente, por lo que Subaru esperaba que tal vez hubieran descubierto algo, pero ¿qué tal? ¿Has encontrado algo? Por desgracia, no puedo afirmar que haya obtenido ningún resultado digno de tal nombre. A pesar de todos mis esfuerzos, no he podido discernir ningún tipo de sistema de organización que rija la disposición de los libros. No parecen estar ordenados por nombre o cronológicamente. Ya estaba bastante claro que no están organizados por nombres, pero tampoco hubo suerte con el tiempo. Averiguar cómo estaban ordenados los libros de los muertos era su única esperanza para descifrar cómo utilizar el archivo Taijeta. Si hubiera una manera más fácil de buscar libros específicos, podría haber sido bastante útil. El tema de cómo se añadían los libros había surgido en aquella conversación con Meili, pero si no estaban ordenados en ningún orden cronológico discernible, entonces no era muy relevante. Todo lo que sabemos hasta ahora es que no sabemos nada. Nos preguntábamos qué habían encontrado ustedes. Lo siento. Tampoco encontramos nada encima de las estanterías. Así que por eso subiste antes. Me preguntaba qué venía eso. Anastasia esbozó una leve sonrisa irónica. ¿Me permite? Julius levantó un dedo mientras miraba a Emilia. Sospecho que es la misma conclusión a la que has llegado tú, pero este archivo de Taijeta es demasiado para nosotros. No tenemos tiempo ni de lejos para estudiar todo lo que hay en un archivo tan enorme. Estábamos pensando lo mismo. Por eso buscábamos las escaleras para el siguiente examen. Es una búsqueda que merece la pena. Sin embargo, al mismo tiempo, me gustaría encontrar alguna forma de hacer uso de esto. ¿Tienes algo en mente entonces? Sí, por supuesto. Como propuesta, podríamos formar un ejército. Aludiendo a su extrema falta de gente para la tarea, Julius respondió con la cara más seria. ¿Un ejército? Los ojos de Emilia se abrieron de par en par en abierta confusión, pero Subaru chasqueó los dedos. No lo había pensado así, pero es totalmente una opción ahora que la barrera que impedía que la gente viniera a la torre ha desaparecido. Y suponiendo que puedan despejar el desierto infestado de bestias demoníacas, entonces podrán llegar a la torre. Aún así, es toda una aventura. Sin embargo, con la opción de lanzar gente al problema ahora disponible, hay más que suficiente valor en informar de lo que hemos descubierto al reino. El valor de la investigación es definitivamente enorme. Podrían ser capaces de llenar muchas de las lagunas polvorientas en las historias que tanto te gustan. Eso no es más que un delicioso beneficio secundario. Julius respondió rápidamente a la broma de Subaru, pero luego negó con la cabeza. No, mentiría si dijera que no tengo alguna esperanza en esa posibilidad. Disculpas, mi sugerencia tenía motivos egoístas. No hace falta que te pongas así. No hay nada malo en las motivaciones egoístas. Si es así como te lo tomas, ¿qué pasa con alguien que se mueve al 100% por segundas intenciones como yo? ¿Qué se supone que debo hacer? En general, Subaru esperaba algún tipo de recompensa por sus acciones, y no esperaba poder abandonar los motivos egoístas y actuar solo por deber. La filosofía que guiaba a Subaru era centrarse siempre en sí mismo. No merece la pena tanto esfuerzo para evitarlo. Además, al menos que yo recuerde, el motivo de Anastasia para querer reclamar el trono también era puramente egoísta, ¿verdad? No se equivoca. Es para satisfacer algo que quiero personalmente. Y como resultado, la gente a mi alrededor también se beneficia. Eso es todo. Anastasia sonrió, aparentemente sin inmutarse por la grosería o al menos la brusquedad de Subaru. Se tocó la bufanda y amasó el pelaje blanco, pero Julius siendo así y yo como soy hacen una pareja interesante. Al menos eso creo yo, pero ¿qué opinas tú? Personalmente, es conveniente que nuestros rivales no estén perfectamente alineados, así que cuanto más tiempo tengan diferencias ideológicas, mejor. Eso duele, Emilia, no digas esas cosas. No sé mucho de ninguno de los dos, así que no quiero pasarme de la raya. Pero por mucho que alaben a mis oponentes, voy a dar lo mejor de mí a mi manera, trabajando duro con mi caballero y con todos los demás. Agarrando la manga de Subaru cuando dijo, mi caballero, Emilia mantuvo la cabeza alta.
A Subaru se le encogió el corazón al mirarla de reojo, y exhaló lentamente por la nariz. Puede que sea un torpe, pero no perderé. Esa es una palabra que ya no se oye muy a menudo. De vez en cuando, ustedes dos me asustan seriamente. No puedo decir qué partes son serias y qué partes no lo son. Aparte de mí, Emilia es casi siempre completamente seria y seria. Eso es lo que la hace encantadora, ¿no? Julius hizo una mueca ante el guiño de Subaru, y con eso, su descarrilada conversación llegó a su punto final. Le tocó a Anastasia aplaudir y volver a poner las cosas en su sitio. Muy bien, muy bien. Entonces, volviendo al tema anterior. Dado que no tenemos suficiente gente, estábamos hablando de si deberíamos traer ayuda de fuera, ¿no? Sí, Milady, así es. En este momento, debería ser posible enviar un equipo de investigadores a esta torre. Podrían ser capaces de encontrar no solo el camino a la siguiente planta, sino también algo útil en este archivo. Eso tiene sentido. Sí, pero me da mucho miedo. ¿Asustada, Milady? Anastasia negó lentamente con la cabeza, interrumpiendo la acalorada explicación de Julius. Al ver que su caballero fruncía el ceño, levantó el dedo. Es así. Me encantaría contar con más ayuda. Es difícil recorrer toda esta planta. Sobre todo con lo bajita que soy, rebuscar en las estanterías es un verdadero suplicio. Anastasia se dio un golpecito en la nuca. Pero la piedra angular del comercio es ponerse en el lugar de los demás. Bueno, no se limita al comercio, es más bien una regla empírica útil en todo tipo de situaciones. De todos modos, intenta pensar las cosas con eso en mente, pensarlo desde la perspectiva del otro lado. Pero, ¿quién es el otro lado? La persona que hizo esta torre, estableció el examen y colocó a Seoul aquí, esa persona. Piensa desde su perspectiva. Puedes verlo una vez que lo hagas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Una personalidad horriblemente retorcida? Como ni siquiera podemos imaginar, probablemente. Anastasia asintió con la cabeza a la respuesta de Subaru. Emilia y Julius tenían expresiones preocupadas al escuchar esa respuesta porque eran serios y de buen carácter. Subaru y Anastasia estaban ambos en el lado más retorcido del espectro, por lo que estaban naturalmente en sintonía en esto. Anastasia tiene razón. Si un idiota retorcido quería hacer aún más difícil limpiar la torre, entonces, Sioula. Hay algo que quiero preguntarte. Ven aquí un segundo, maestro. Espera. Enseguida voy. Sin otra cosa que hacer, Sioula había estado jugando con Meili cerca de las escaleras que bajaban, pero saltó cuando Subaru la llamó. Literalmente voló por los aires y se deslizó por el suelo, aterrizando en una posición formal sentada justo delante de Subaru. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que quiera que haga, maestro? Me siento culpable cuando me miras tan emocionado. En fin, ¿sabes dónde está la escalera que lleva al segundo piso? Ni idea. Nunca he subido más arriba del cuarto piso, en 400 años. Eso es realmente sorprendente. Si lo que Sioula dice es para creer, ella ha pasado 400 años en la torre. Si realmente se quedó concentrada mirando las dunas afuera todo ese tiempo, su nivel de devoción es demasiado admirable. Lo suficiente como para que sea difícil lidiar con ser tratado como un maestro por ella. Sioula, ¿te importa si yo también pregunto algo? Anastasia, que estaba en el proceso de exponer su propia teoría, intervino. ¿Tú eres qué? La guardiana de la biblioteca de las grandes Pléyades, ¿verdad? Como ya he dicho, ya veo. En ese caso, supongo que, 4. No, ¿que a 5? Las reglas secretas que te dijeron para proteger esta torre. Hay 5, ¿verdad? Uf. Anastasia esbozó una elegante y contenida sonrisa al ver cómo Sioula se estremecía. La forma en que sus ojos muy abiertos y sus hombros se crisparon lo decía todo, demostrando que la sospecha de Anastasia era correcta. Pero Subaru y los demás no entendían a dónde quería llegar Anastasia. ¿Reglas? ¿Y secretas? ¿De qué estás hablando? Lo ha entendido mal, maestro. Además, no es que esté ocultando cosas, simplemente no he dicho nada porque no me lo has preguntado. Quiero que quede constancia de ello. Suéltalo de una vez. Sioula trató frenéticamente de cubrir su culo después de que su secreto fuera revelado, pero Subaru no le dio ningún lugar para correr. Al darse cuenta de que no sería capaz de salirse con la suya, Sioula tocó con remordimiento los dedos de ambas manos juntas. Hipotéticamente hablando, si todos ustedes trataran de salir secretamente de la torre a mis espaldas, tendría que matarlos a todos sin piedad. ¿De dónde ha salido eso? No tiene nada que ver con querer hacerlo o no. Es solo una hipótesis. En todo caso, es algo que no puedo desobedecer. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par ante la repentina declaración de hostilidad, y Sioula se encogió sobre sí misma y negó con la cabeza. Sentada en el suelo y agarrándose las piernas,
Atrapó sus voluptuosos pechos detrás de las rodillas. No hay forma de que pueda matar al maestro. Yo soy la que acabaría muerta, y eso sería el fin para mí. Es un dolor enorme en el culo. Si no te apetece tanto hacerlo, entonces niégate. No me digas que es por un contrato. Subaru estaba teniendo un mal presentimiento mientras preguntaba eso. Para cualquiera que pensara seriamente en la identidad de Sioula, era un pensamiento natural. Un guardián vigilando el santuario donde la bruja fue sellada en lugar del sabio, un ser que había desempeñado ese papel durante varios cientos de años. Tanto en tiempo de vida como en mentalidad, no era una hazaña humana. ¿Eres un espíritu como Beaco? Beatrice llevaba 400 años atada al archivo de libros prohibidos por una promesa inexistente. Incluso podría ser exactamente igual que Beatrice. Por supuesto que no. No me metas en el mismo saco que esos pesos ligeros. Absolutamente no. Además, porque los ojos de todos se han vuelto mucho más aterradores de repente, porque cerca del 80% de la gente aquí tiene una conexión con los espíritus, incluyendo a la novicia. 3 de sus compañeros eran magos espirituales. Otro era una niña que era un espíritu, y otro era una persona cuyo cuerpo había sido tomado por lo que provisionalmente se creía que era un espíritu. Las únicas personas ajenas a los espíritus eran las chicas Owenay que esperaban abajo y Meili, que observaba divertida como Sioula se marchitaba bajo sus miradas colectivas. Bien, entonces, ¿qué eres exactamente? Si no eres un espíritu, no tienes que estar tan desesperada por cumplir tu contrato. ¿Qué estás diciendo, Subaru? Tanto si alguien es un espíritu como si no, las promesas deben cumplirse. Eso es súper importante. Repite después de mí. No. Admito que no lo dije exactamente de la mejor manera, pero era una forma de hablar. Las promesas son importantes. 3 veces. Las promesas son importantes. Las promesas son importantes. Las promesas son importantes. Recibiendo una reprimenda de Emilia desde un ángulo inesperado, Subaru se ganó su perdón recitando la frase 3 veces. Dejando a un lado sus tontas idas y venidas, Subaru se esforzó por aceptar la obstinada postura de Sioula. No tenía sentido que se contuviera solo por un reverente sentido del deber. Mira, Emilia está enfadada conmigo. Es culpa tuya. Maldita sea. Ahora empieza a hablar ya. Vaya, ¿cómo te diste cuenta, Sherlock? Pero así es usted, amo. ¿Hablaré? Todavía de rodillas, Sioula levantó las manos mientras Subaru se desahogaba con ella. Por indigna que yo sea, por favor, permita que ésta exponga simple y brevemente lo que se le dijo. En primer lugar, cualquiera que desafíe la biblioteca de las grandes Pléyades no podrá salir jamás. Bueno, no hay mucho que hacer después de eso. Está bien. Hay una salida. Weber, no se abre hasta que la gente ha resuelto los exámenes en su totalidad y llegado a la primera planta, Maya. Después de eso, todo irá bien. Sioula dio un cordial pulgar hacia arriba en eso. Por cierto, si alguien incumple esta condición, me transformaré en una máquina de matar de corazón frío. Mi promesa contigo quedaría anulada. Mataría a quien rompiera la regla. Tiene prioridad sobre tu promesa conmigo. Estoy herido. Herir al maestro es un gran éxito. He subido de nivel a una nueva etapa de evolución. La culminación de 400 años. Estaba siendo sarcástico. Yo también. Después de un intercambio de agudos golpes, Sioula levantó un segundo dedo y lo agitó rítmicamente. Bueno, estoy aburrido de esto, así que voy a soltarlos ahora. 1. Está prohibido salir antes de que hayan terminado los exámenes. 2. Está prohibido romper las reglas de los exámenes. 3. Está prohibido faltar al respeto a la biblioteca. 4. Está prohibido intentar destruir la torre. 5. 5. No hay un 5, así que hay 4 reglas. Pero... Emilia aceptó las explicaciones de Sioula y se volvió hacia Subaru, que fruncía el ceño. Él compartía su inquietud y preocupación. Las reglas que Sioula había enumerado, suponiendo que fuera posible llegar hasta el final sin romperlas. La de que está prohibido romper las reglas de los exámenes me molesta. Eso significaría que hay reglas ocultas que desconocemos. Julius parecía ser de la misma opinión que Subaru, que se llevó la mano a la barbilla pensativo. Al menos, cuando estaban en el espacio en blanco con el asterismo hecho de monolitos durante el examen Taijeta, no se les había anunciado ninguna regla. Como mucho se podía decir que tocar el monolito equivocado se contaba como un fallo, pero, en las pruebas de la tumba, cuando fallabas, era imposible volver a intentarlo hasta el día siguiente. Se parece un poco al reintento del examen de ahora. Tal vez. Emilia dudó en continuar, así que Subaru asintió. Si se te ocurre algo, dilo. No nos reiremos de ti, pase lo que pase. Vale, lo entiendo. Tú y Anastasia lo han dicho,
pero la persona que hizo esta torre es realmente mala, ¿verdad? Tu elección de palabras es adorable, pero sí. Y es importante considerar las cosas desde la perspectiva de otras personas. Así que intenté pensar como alguien que es realmente malo y, basándome en lo que Sioul acaba de decir, se me ocurrió algo. Mientras los ojos de todos se centraban en ella, Emilia se lamió los labios. Luego juntó las manos y señaló con los dedos hacia el techo. No conocemos las reglas que tenemos que seguir. Eso no está nada bien, ¿verdad? O sea, significa que tenemos que avanzar imaginando cuáles podrían ser las reglas y teniendo cuidado de no romperlas. Como si fuera Echidna, ¿qué haría? Así que ella también es en quien piensas cuando piensas en una persona desagradable, Emilia. Realmente estamos en la misma onda. La reformulación suplementaria le dio mucha más credibilidad a Subaru. El concepto de personalidad sádica era ajeno a Emilia, pero a Subaru le sonaba. Establecer reglas que no se podían romper y luego no decírselas al aspirante, gustos desagradables y una personalidad desagradable. Por cierto, eres tú quien juzga lo que rompe las reglas. Aparentemente, acabo de saber si se rompe alguna de esas reglas que acabo de decir. Así que no se puede ocultar. Tú no puedes, y yo tampoco. La última parte fue más suave, pero había una fuerza inflexible detrás de ella. No por lo fuerte que era Sioula. En todo caso, era lo contrario, porque había un poder mayor que podía hacer que alguien tan fuerte como Sioula dijera eso, ya era lo suficientemente peligroso. Solo significa otra capa de peligro. No es gran cosa, de vez en cuando, estoy un poco celoso de la facilidad con la que puedes decir algo así. La expresión de Julius se suavizó, y se encogió de hombros ante el murmullo de Subaru. Supongo que es una mentalidad que debe de haber sido alimentada por tener que enfrentarse siempre a oponentes de mucho mayor calibre. En ese caso, es un vacío de experiencia que me resultará difícil llenar. Deberías tener más miedo de lo que te espera debajo. No tardarás en golpearte el dedo meñique del pie con la esquina de un escritorio. A ver qué se siente entonces. Ya está bien. Está bien que se lleven bien con su pequeña riña, pero no se olviden ahora del tema principal. Interrumpiendo a los dos, Anastasia se puso la mano en la cadera mientras miraba a Sioula. ¿Es realmente el final? ¿Todo lo demás está bien? Te lo juro. Esta vez no es mentira. Además, mientras no rompas esas reglas, seguiré controlando mi cuerpo. Ah, mal, quiero decir que es del maestro, no lo quiero, rechazado. Pero mi corazón siempre estará a tu lado. Yo tampoco quiero eso. Sioula expresó su posición claramente, aunque con alguna información extra sin sentido, también. Hubo adiciones problemáticas aquí y allá, pero en un nivel básico, parecía que ella mantendría la promesa que había hecho Subaru abajo de que no les causaría ningún daño. Por supuesto, eso solo era cierto mientras no rompieran ninguna de las reglas. Aún así, sin embargo, no poder salir hasta que los exámenes estén hechos. Esto se parece cada vez más a las pruebas en la tumba. No, en el peor de los casos, si la golpeamos cuando se vuelva contra nosotros, podremos irnos, ¿no? Eso es una mejora. Usted nunca haría eso, maestro. Eres más amable y abierto de corazón que nadie. Me ha salido urticaria decir esa mentira. Mientras Emilia y Subaru suspiraban, Sioula estaba sufriendo algunos merecimientos por su mentira. Aún así, probablemente dijo la verdad, más o menos. Ya le hemos sacado bastante por ahora. Muy bien, a por ella, Mei Li. Mantenga un fuerte control sobre sus riendas para nosotros, déjamelo a mí. Aunque no es una forma extraña de decirlo, Mei Li, a quien Subaru había obligado a ocuparse de Sioula, hinchó los mofletes. Pero ella obedientemente se subió a la espalda de Sioula, por lo que era solo para mostrar. Aún así, era un poco rico viniendo de Subaru, pero parece sorprendentemente cómoda e instalada. Tanto cariño le has cogido, es como si nuestras longitudes de onda coincidieran. Es relajante estar al lado de una mujer medio desnuda. Mientras decía eso, Mei Li puso todo el peso de su cuerpo contra la cabeza de Sioula. Le dolería el cuello a Subaru si le hacía eso, pero para alguien que poseía la fuerza monstruosa necesaria para llevar el carruaje, probablemente no era nada, y Sioula se levantó fácilmente incluso con Mei Li encima de ella. Realmente no me importa. Puedo cuidar del niño número 2 al menos. ¿Número 2? Este es el número 2, ese es el número 1. Sioula señaló a Beatrice para aclararlo. Beatrice deambulaba sola por las estanterías. Debía de estar increíblemente concentrada para no haber oído ni reaccionado al grosero apodo de Sioula. Es raro que a Beako se le escape algo así. Subaru se acercó a ella mientras parecía sumida en sus pensamientos. De pie junto a ella, donde se había detenido, la miró a la cara. Beako, ahora estamos todos hablando, así que ven tú también. ¿Beako? Beatrice. Despierta.
Te besaré la frente, haz lo que quieras. Mua, ga. Le estaba molestando un poco, así que decidió cumplir su amenaza. A medio camino, Beatrice se sobresaltó y saltó hacia atrás cuando sintió sus labios presionados contra su frente. Y entonces rodó. Se levantó. Y volvió a caer. Eso es un poco exagerado. ¿Qué fue eso de repente? Fue tan ilógico, tenía su lógica, y hasta me diste permiso. ¿De verdad estás bien? A Subaru le dolió un poco verla frotarse desesperadamente la frente, pero también estaba preocupado por ella. Pensando en ello, estaban en una torre en medio de un desierto con un pasado misterioso. También había un miasma que él no entendía muy bien llenando el aire, así que esa podría haber sido la causa. Si no te sientes bien, tómame de la mano. Te ayudará a calmarte. Eso es imposible dado lo que acaba de pasar. Dale a Betty algo de tiempo para calmarse. La cara de Beatriz estaba roja mientras gritaba. Era un shock que la rechazara incluso cogiéndole de la mano, pero al menos había vuelto a la normalidad. Le molestó un poco, pero decidió dejarlo para más tarde. Ahora bien, el siguiente problema es si no tenemos más remedio que buscar al azar las escaleras al segundo piso. Mientras Subaru miraba hacia las estanterías, Julius terminó su pensamiento, su expresión era un poco apenada. Él había sido quien había pensado en informar de sus hallazgos al reino y reunir a más gente para que les ayudara a enfrentarse a la torre, pero las reglas que mencionó Seula cerraban por completo esa vía. Tenían que completar los exámenes para poder salir. Por eso, no tenían más remedio que trabajar con la gente que tenían allí. Si dijera que se siente como buscar un solo grano de arena en un desierto, ¿eso se traduciría para ti? Es una expresión inusualmente poética para ti, pero con la que estoy totalmente de acuerdo. Por una vez, Subaru y Julius coincidieron al enfrentarse a la difícil tarea que tenían por delante. Por el momento, se conformaron con buscar de nuevo las escaleras que subían al segundo piso. Pero justo cuando Subaru decidió olvidarse del archivo Taijeta, estaba pensando. Mientras los dos se preparaban para desafiar una nueva etapa, Emilia levantó un poco la mano. Cuando se dieron la vuelta, ladeó la cabeza y se llevó el dedo a los labios. Si alguien que no fuera honesto hiciera una torre, tu elección de palabras es adorable otra vez, pero por favor explícate, casi como una repetición de la última vez, pero esta vez, Emilia elaboró la ubicación de la escalera, y sí, quienquiera que hizo esta torre es una verdadera pieza de trabajo, de pie ante una larga y alta escalera que conducía al segundo piso. Electra, la ira de Subaru estalló mientras gritaba. La ubicación del pasaje al segundo piso que Emilia había averiguado imaginando la personalidad de la persona que había creado la torre. El escondite era, pensé que si no estaba dentro del área del tercer piso, entonces debía estar en otro lugar, como en algún lugar del cuarto o quinto piso que aún no habíamos revisado de cerca. La expresión y las palabras de Emilia eran mitad de alegría por haber acertado y mitad de decepción. Había dado en el clavo, y las escaleras al segundo piso estaban en el cuarto, en la sala contigua a la sala verde donde esperaban Ram y Rem, lo que significaba que la subida había aparecido en una sala que antes estaba definitivamente vacía. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.